Saludos, buenas, ¿cómo están ustedes, amigos, amigas? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20. También en nuestras frecuencias, en Facebook, en Instagram, en nuestro poderoso canal de YouTube, Abigail Soto TV. También a partir de la próxima semana estaremos ya conectando a este canal Abigail Soto, un canal que tiene cientos de miles de seguidores y que lo vamos a integrar ya de nuestras redes para que se constituya en el programa más importante de las tardes dominicanas. Recuerde que estamos de 4 a 5 aquí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que esté enterado de lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está. A nivel noticioso, hoy conmigo está de Pin Hitter, el doctor Rafael Andújar, porque tenemos una entrevista de primer nivel, una entrevista que cualquier programa en el mundo quisiera tener, como la vamos a tener nosotros en la tarde de hoy. Somos la envidia a partir de este momento. Delio Gómez Ochoa visitando este programa, el único que queda vivo de los 198 expedicionarios que llegaron al país un día. ¿Qué fecha, doctor? 14 de junio del 59, fueron 3 fechas. Pero... No, pero hable, porque usted se quedó callado ahí, yo lo presenté. Bueno, sí, 192 fallecieron, fueron muertos. 6 quedaron vivos. 6 quedaron vivos. Así es. Y de esos 6 que quedaron vivos, habían 2 cubanos y 4 dominicanos. Y solo vive hoy Delio Gómez Ochoa. Don Delio, bienvenido a este programa. Muy agradecido y muchas gracias por esta invitación que me han hecho a participar un rato, para conversatorio, nosotros, conversatorio. Pequeño conversatorio, pero para nosotros muy grande, porque la primera pregunta que yo le quiero plantear es, ¿cómo se enrola Delio Gómez Ochoa? ¿Con quién fue la primera persona que habló para integrarse a esta expedición? Bueno, es una cuestión que sería muy largo de contar. Ajá. Porque cuando la primera expedición de Cayo Confite desde Cuba sí. se inició, nosotros éramos muy jóvenes todavía, pero ya estábamos en la secundaria a la preuniversitaria. Pasando. Y en Holguín fuimos allí a la escuela tecnológica que los regímenes anteriores habían... Militar, la escuela militar era. No era una tecnológica que sí tenía una semimilitarización del personal juvenil que entraba a estudiar los estudios desde prácticamente la primaria, porque había muchos analfabetos, y se dio eso en uno de esos gobiernos semidemocráticos y no democráticos. Semidictadores también. No, era Grau San Martín, que era un demócrata. Sí. Pero ¿a quién fue el primero que usted contactó? Así nada más de no lo recuerda. Yo siempre fui un adorador de los patriotas de la guerra de independencia, porque mis abuelos participaron en la guerra. Mi abuelo materno estuvo con José Maceo y con otros generales más, y estuvo en la Loma del Gato cuando la muerte de José Maceo, en el combate de la Loma del Gato. Y hablábamos con mi abuelo mucho sobre aquello. Ya mi abuelo estaba bastante viejito, pero siempre fuimos unos entusiastas extraordinarios de aquellas gestas que mis tíos, que eran ya muchachones, nos contaban de la guerra de independencia, y adorábamos las luchas que habíamos librado frente los cubanos
frente al Imperio español. Y de ahí, pues, deriva la simpatía evidente y muy fluida, sin mucho andamiaje, ni de cuento, ni de nada, sino historia contada era su mundo. Era lo idealizaba. ¿Usted pensaba que iba a ser un internacionalista? No soñaba con eso todavía. Todavía no. Todavía ya cuando logramos pero sí tratamos, ya teníamos una edad que se aproximaba a los 29, usted tenía 29 años. No, yo estaba, la primera fue la de Cayo Confite, sí. Y en la de Cayo Confite no logramos porque mi papá fue a buscarme a donde le dijeron que estábamos nosotros y nos trajo para la casa, nos encontró y nos trajo para la finca, para una finquita que tenía mi papá. A trabajar en la finca. Okay. Medio semi-castigado. Ya. Después empezamos a crecer ya los primeros estudios muy elementales. Aprendimos a leer y a escribir, tanto en la casa con una tía que nos daba algunas clasecitas, hasta donde ella podía. Aprendimos a leer y a escribir, y después ya cuando llegamos a la mayoría, pasados de la edad de la primaria, pues ya fuimos a la escuela de un barrio llamado Cacocún, cerca de Holguín, entre Holguín y Bayamo, cerca de Cautocristo, es decir, donde vivían mis tíos. Mis tíos. Y ahí fue donde nos empezamos a desarrollar, empezamos a aprender a leer y a escribir, fuimos las primeras. Déjemelo ahí. ¿Usted recuerda cómo usted se sintió cuando se montó en el avión para venir a combatir la tiranía? Bueno, yo sí, ya había pasado la guerra de la verdadera independencia, que se logró el 1 de enero de 1959. Es la primera vez que Cuba es independiente y soberana. Y nos sentíamos muy contentos de haber participado en esas luchas. Aprendimos maneras y formas de la lucha, y eso nos sirvió después, afortunadamente o desgraciadamente para algunos. Para algunos fue desgraciada, para mí fue una gloria haber podido participar, sobre todo para especie de una devolución de la forma en que los combatientes dominicanos que fueron a la lucha por la independencia de Cuba, Máximo Gómez. Sí, nosotros somos bandileros los dos, somos bandileros nosotros. Máximo Gómez, héroe, un Máximo héroe Gómez allá, y todos los que fueron con Máximo Gómez, que fueron unos cuantos. Sí. No fue Máximo Gómez solo. Pero sobresalió igual como sobresalió. Pero los mejores generales que tuvo el ejército Mambí eran dominicanos. Y usted se sintió comprometido con ese favor, vamos a decir. Y comenzó la simpatía y la admiración, sin mucho andar ni mucha explicación, sino que conocimos por nuestros propios ojos, y aprendimos a leer y a escribir y a leer la historia y conocer un poquito de la historia verdadera que acompañó
a aquellos hombres que se lanzaron. 198 hombres que vinieron al país, quedaron 6 vivos, entre ellos el comandante Delio Gómez Ochoa. ¿Cómo fue eso que usted se salvó de esa situación? Trujillo lo dejó vivo. Trujillo lo perdonó, usted colaboró. ¿Qué fue lo que pasó, ¿Qué fue lo que ahí, pasó ahí? Delio? Diga la verdad. Salvé de la situación. Sí. No, se salvó de que Trujillo lo mandara a fusilar. Trujillo mató a 192. Porque mataron 192 de 198 que vinieron. Mire, usted Trujillo era cubano, o sea que no tenía razones para Trujillo perdonarlo. Mire, Trujillo planificó mi muerte varias veces. Ajá. En una ocasión fue un atentado a Rómulo Betancourt. Sí. Donde yo debía participar en el atentado o fingir, como hicieron después con las hermanas Mirabal, que yo había sido uno de los que había hecho el atentado a Betancourt. Uh-huh. Y me prepararon para eso, yo sin saberlo, ¿no? Y yo, en muy mal estado de salud, me llevaron a la base de San Isidro. Me pusieron un plan porque me pesaron en la pesa y pesé 98 libras. Pesaba yo. Estaba en la lona. Después que había pasado todo lo que había pasado en la Sierra Maestra y después de estar mucho tiempo en la cárcel. Muchos meses en la cárcel. ¿Usted llegó a estar en la 40? Me fui deteriorando entre las torturas y las mañas diferentes de que se valían un año preso ahí, para hacer los interrogatorios. Me fui poniendo muy delgado. Y llegué a pesar, cuando empezaron, pesé 98 libras. El día que me llevaron a la base de San Isidro y al hospital de la base de San Isidro. Y me pusieron un plan a base de vacunas. Decían ellos que esas vacunas se le ponían al ganado para engordarlo. Y bueno, pues ahí estuvo unos cuantos días, hasta que en un momento de eso, con enfermeras y todo, siempre ahí al cuidado mío, y guardia cuidándola. Localice ahí. Cuidándome. Yo estaba vestido de enfermo. Uh-huh. Con la bata de hospital. Y muy delgado. Me puse en las 40. Pasa alguien gritando por debajo de la... Yo estaba como en un segundo o tercer piso. En la clínica, en el hospital. En la clínica de San Isidro, el hospital militar. Ajá. Y pasa alguien gritando, mataron a Betancourt, mataron a Betancourt, mataron a Betancourt. Eso fue el 24 de julio del 60. Oí aquello y dije, ¿qué estará pasando? Porque cuando hablaban de matar, ya a mí se me agudizaba el oído. Sí. Porque allí mataban todos los días. No, allí no, pero sí en la 40 y en otros lugares. ¿A donde? ¿Usted vio morir en la 40 revolucionarios? Sí, mucho. Don Delio, ¿y usted llegó a hablar con Trujillo? ¿Usted llegó a hablar con Trujillo en ese proceso? Dicen que usted habló con Trujillo. Pero bueno, si quieren le cuento cómo vi a Trujillo la primera vez. Cuente, ¿cómo pasó con Trujillo? Pero esto está escrito en todos los libros que yo he escrito. Sí. Me extraña mucho que ustedes lo conozcan. Nosotros sí, no, pero lo que están viendo, el país no lo ha leído. El país, donde bueno, sí. Puede ser que les guste y puede ser que no les guste. Bueno, pero le va a gustar. Aunque ya no hay trujillistas. Exacto, ya yo no hay nunca he visto a nadie decir que viva Trujillo. Ya eso no genera preocupación. Cuéntelo aquí. Pues bueno, y resulta que después
es que se conoce, yo muy poco, al día siguiente de esa voz que dijo, mataron a Betancourt. Me sacan y me devuelven a la 40. Y me vuelven a poner en la solitaria de la 40, la celda número 7 de la 40. Uh-huh. Y entonces, por algunas poses de los mismos que se dedicaban allí al trabajo de los interrogatorios y los métodos de sacarle la verdad a la gente. La confesión. Sí, a estudiantes, a jóvenes, a campesinos, viejitos que los llevaban también y los interrogaban. Y a veces a un viejito lo mataron allí por gusto porque había roto un retrato de Trujillo, un retrato viejo de Trujillo que decía él que lo había cogido y lo había botado porque ya el retrato se había mojado, que decía que en esta casa mandan Dios y Trujillo. Y por eso, por haber echado a la basura, o haberlo arrancado del frente de su casa y haberlo botado, lo llevaron allí y allí lo torturaron y allí lo mataron. Pero por eso que hay confusión, don Delio, comandante Delio Ochoa, porque a ese por una foto que se había mojado lo mataron y a usted que vino a matar a Trujillo lo salvaron. ¿Lo dejaron vivo? ¿Cómo fue eso? No. ¿Cuál fue su colaboración? Suerte de haber sobrevivido. ¿Cuál fue su colaboración con Trujillo? La suerte de haber sobrevivido para contar lo que te estoy contando. Uh-huh. Eso que lo escribe este muchacho cubano que es el Wilmer Rodríguez Fernández, sí, que escribe de cómo sobreviví y por qué sobreviví. Ajá. Y está muy bien explicado en el libro. Sí. Pues Trujillo parece que como uno de los pocos que quedaba vivo era yo y Pablito, más los otros 3. Los otros 4. Porque a un cuarto lo volvieron a recoger y lo mataron después. Allí mismo, en la 40. En la 40. Yo no lo vi cuando lo mataron, que no sé por qué. No me lo enseñaron. Pero bueno, parece que a él se le fue la lengua y lo habían puesto en libertad condicional. Pero bueno, ponían a la gente a veces en libertad condicional para poder matarlo más fácil. Para matarlo. Sin que se supiera o lo desaparecían. Oiga lo que dice aquí. Delio Gómez Ochoa, Pablito Mirabal, Poncio Pou Saleta, Francisco Medardo Germán, Gonzalo Almonte Pacheco y Mayované Vargas. ¿Cuál de esos fue que dice usted que murió antes? Almonte Pacheco. Ok. Almonte, porque Mayované murió hace murió de último. De último, fue de los últimos que murió. Doctor. Entonces, ¿cómo fue que usted cayó preso? Recuerde eso. ¿Cómo es que a usted lo detectan? ¿Cómo que lo agarran? ¿Con quién usted estaba? Los rastreadores. Que después se supo quiénes eran y se vieron y bueno, quedaron vivos para contar el cuento. Pero usted se salva, ahí lo agarran, pero usted no lo matan ahí cuando lo agarraron y detectaron que estaba vivo. ¿Qué fue lo que pasó? Trujillo me quiso involucrar en la muerte de Betancourt. Sí, pero no lo hizo. Y matarme ahí. Pero que no pudieron. Porque ustedes habrán leído el libro ese que escribió un colombiano que lo acusa. Sí, que acusaba a Trujillo y narraba la parte esa de
Trujillo, gobernante de la República Dominicana. Exacto, ¿cómo se llevó a cabo el atentado? Ustedes conocen quién es ese señor que vivía en España o que vive en España. Debe haber muerto ya. Don Delio, vamos a pedir su anuencia, su permiso para una pausa. Descanse un poquito y luego volvemos con otra pregunta más caliente que la que le hemos hecho. Sí. Pausamos.